Economía entre líneas, segunda temporada. Más allá de los datos. Bienvenidos a Economía entre líneas. El día de hoy, en la sección de Historias de Vida, vamos a ver que hay personas que enseñan una materia y hay otras que, sin proponérselo, terminan enseñando una forma de mirar el mundo. Hoy en Economía entre líneas abrimos las puertas a una historia que se ha escrito durante más de 50 años en los pasillos, las aulas y la memoria de la Universidad Externado de Colombia. Una historia hecha de libros, de preguntas y de generaciones de estudiantes y de profesores con una curiosidad que nunca se agotó. Nuestro invitado principal el día de hoy es el profesor David Cohen Rosales, economista, financiero, autor, directivo y sobre todo maestro de la Universidad de Externado, quien durante más de 50 años nos ha acompañado en la formación de miles de estudiantes, combinando el rigor de las finanzas con una convicción que parece sencilla, pero que encierra toda una filosofía de vida. Mientras más aprendemos, más conscientes somos de todo aquello que aún nos falta conocer. Pero ninguna trayectoria se construye en solitario. Por eso en este recorrido nos acompaña también la profesora Lucía Montoya de Restrepo, economista, investigadora y docente del Externado desde hace más de 3 décadas. Su mirada nos ayudará a descubrir no solo al académico y al profesional, sino también al colega, al mentor y al ser humano que ha dejado una huella profunda en la institución, el profesor David Cohen. Hoy hablaremos de los orígenes de la vocación, de los años de estudiante, de las lecciones que han dejado las crisis económicas y de la evolución de la enseñanza y de esas preguntas que permanecen cuando la experiencia se acumula. Conversaremos sobre dinero, riesgo, conocimiento, tiempo y legado. Pero sobre todo hablaremos de las personas detrás de los títulos y los cargos, porque la economía no solo se encuentra en los mercados, en los indicadores o en los balances, también está en las decisiones que tomamos, en las historias que vivimos y en las enseñanzas que compartimos. Bienvenidos a Economía entre líneas. Hoy exploraremos la vida, las ideas y el espíritu de un profesor que ha dedicado más de 50 años a enseñar. Entonces, vamos a iniciar la presentación de quienes estamos el día de hoy. Me acompaña mi compañera, como siempre, Valentina Aragón. Listo, José. Para hablar un poquito más de David Cohen, él es economista del Externado con especialización en análisis financiero y certificado en riesgo y especialización de finanzas corporativas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Certificado con honor de la Universidad de Yale en mercados financieros. Ha sido profesor de la universidad por más de 50 años en las facultades de Economía y Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, compartiendo los conocimientos adquiridos y la experiencia. Ha publicado libros de contabilidad derivados en enfoque práctico bajo NIF y matemáticas financieras para economistas. Por fuera de lo académico, ha sido gerente financiero de Acerías Paz del Río, Bancop y Banco Cafetero. Por otro lado, tenemos a Lucía Montoya. Ella es docente de la Universidad Externado hace más de 34 años, con pregrado en la Universidad de Antioquia y maestría en Economía Regional de la Universidad de París. Vicedecana de la Facultad de Economía y profesora en varias facultades de la universidad. Ha tenido publicaciones en las que figura el libro El debate sobre la banca central independiente, el caso colombiano, y otras publicaciones. Pues vamos a iniciar con el profesor Cohen. Cuéntenos, primero que todo, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, y también primero agradecerle la invitación y compartir al lado de la doctora Lucía Montoya. Es un gran honor que me da la vida estar al lado de ella. Como me dijiste en la presentación, yo soy economista del Externado, yo soy barranquillero, soy de la comunidad judía de Colombia, terminé estudios de pregrado en la universidad en 1973 y de allí me vinculé directamente a la banca, inicialmente a la banca, y después pasé al sector real, que trabajé 3 años y actualmente soy consultor financiero de varias empresas. ¿Okay? Listo, muchísimas gracias. Continuamos presentando a la profesora Lucía. ¿Cómo está el día de hoy? Muy feliz, porque todos los proyectos de la facultad me llegan cuando veo el progreso en este tipo de contacto con la comunidad universitaria,
pues me pongo muy contenta y muy agradecida de que me hubieran invitado a esta conversación acompañada del profesor Cohen, que admiro muchísimo. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar. Profesor Cohen, cuéntanos, ¿cómo llega un joven a enamorarse de la economía y las finanzas? A ver, yo, como les dije, yo terminé mi carrera en 1973 y en mi casa mi padre pues, fue un buen comerciante. Teníamos unos almacenes de artículos de construcción y yo me metía a mirar los balances sin tener idea, pero ya en la universidad nos habían dictado un cursito de contabilidad en la Facultad de Economía y después un cursito de análisis financiero y para esa instancia el Banco del Comercio, desaparecido Banco del Comercio, era afiliado al Chase Manhattan y mandó una carta de invitación a los mejores estudiantes de la facultad que terminaran. Entonces el decano de aquel entonces, que era el doctor Lowe, me candidatizó, yo fui, nos presentamos y pasé el examen de admisión y el curso duró 2 años en el Banco del Comercio, analista financiero. ¿Okay? Mi amor por las finanzas nació combinado el negocio de mis padres y la invitación a trabajar con el Chase, con el Banco del Comercio. Y en aquel entonces, como les digo, pues ya me empecé a encariñar con el dinero. Dinero obviamente bien habido, ¿no? Porque yo le digo a mis estudiantes, no coloques todo tu interés en el dinero, pero coloca todo tu dinero al interés. O sea, hay que ver que la plata tiene que rentar. El esposo de la doctora Lucía fue jefe mío en el Banco Cafetero y también aprendí mucho de él, mucho. Un tipo demasiado cuantitativo, le gustan los... Y me cogió mucho cariño en esa época porque me decía, David, tú manejas muy bien los números. Siempre fui monitor de la facultad. En 5º semestre ya yo era monitor. Me vinculé al departamento de matemáticas primero. Dicté todas las matemáticas. Estuve encargado del departamento de matemáticas. Un año que el Jaime García, que era en ese entonces el director de matemáticas, me encargó con el doctor Enrique León. Enrique, que fue profesor de ustedes, el doctor Enrique León Querús. ¿Sí? Entonces, y además gran amigo mío. Entonces ya le cogí cariño y de ahí empecé a combinar matemáticas con economía y con finanzas. Y en esa época los libros de matemáticas eran de matemáticas, ¿no? No había libros de matemáticas para economistas. Entonces ahí empezamos a hacer con Jaime un programa de costo marginal, ingreso marginal, que es la derivada, que no sé qué. Ahí le cogí amor a las matemáticas y amor a las finanzas. ¿Okay? Genial todo lo que nos comenta. Profesor Cohen, quiero llevarlo un poquito más atrás porque una interrogante que se me hacía es ¿qué lo llevó al externado? Mi familia es... El externado es la casa de mi familia. Un tío mío terminó ahí en el que quedaba el externado en San Victorino. Ahí un tío mío empezó carrera en 1923. De ahí en adelante mi hermano, mi hijo, mis sobrinos, mis primos. Yo hice el otro día las cuentas. Durante la vida del externado hemos tenido más o menos el 60% de tiempo ha habido siempre un Cohen estudiando en el externado. Entonces, la historia, hablar de la historia del externado es hablar de la historia de mi familia. Súper. Lucía, ¿y tú lo conoces desde adentro de la institución? ¿Qué es lo que hace diferente a David Cohen como docente y como colega? Bueno, yo no lo conozco bien como docente porque no fue profesor mío, ni hemos compartido, digamos, reuniones de docentes porque él está en un área pues muy distinta a la mía. Pero sé las referencias que mi marido tiene de él, que trabajaron juntos, y habla de una persona muy rigurosa en las presentaciones de los datos o de los resultados financieros y muy
muy meticuloso en que los números reflejen la realidad y no la tapen, porque yo entiendo que con las finanzas y la contabilidad se puede mostrar la realidad o disfrazarla. Jorge me decía que David era en eso, tenía una honradez intelectual muy alta y es, los números reflejan lo que hay y no es para tapar problemas ni para generar, digamos, situaciones que no sean claras, no, que era muy claro, entonces esa es la referencia más que tengo de él y como colega, pues lo conocí hace poco, que cuando hicimos parte de una de las listas para el Consejo de representantes de los profesores al Consejo Directivo y no, pues fue un apoyo enorme en esa lista. Eso es lo poco que lo conozco, pero eso es lo que pienso. Qué bueno escuchar esa reflexión. La transparencia en los números es sumamente importante. ¿Se puede acotar algo? Claro que sí. Hay un dicho que es, si no sabes medir, no puedes gerenciar ni dirigir. Quien no mide, no puede gerenciar. Así de sencillo. ¿Sí? Claro, que lo que no se mide no existe, ¿no? Claro, claro. Es una importante reflexión que nos queda a todos los economistas que ya salimos, como los que se están preparando, para que empiecen a desarrollar estas habilidades, como nos dice el profesor Cohen. Entonces, ahora sigo con la siguiente pregunta. En su casa se habla de dinero, de negocios o de economía. ¿Y quién fue la primera persona que lo acercó a estos temas? Nos comentaba que su papá, pero hubo una conversación inicial que lo cautivó. Sí. Ya te digo que haciendo tercer o cuarto semestre, una empresa necesitaba una persona para el departamento de contabilidad. A mí siempre me ha gustado el dinero y tener plata en el bolsillo, siempre me ha gustado, como a todos, creo que a todos nos gusta tener. Bien a vida, ¿no? ¿Sí? El dinero no lo es todo, pero es el vehículo para adquirir casi todo. ¿Okay? Inclusive a veces compra el amor, ¿no? A veces compra el amor. A veces. No es que sean metalizados, pero sí, oye, si una niña se va a casar con un muchacho, te dice, oye, ¿qué? ¿Este tendrá para mantenerme o qué? O vamos a pasar hambre juntos, ¿o no? Así de triste, pero así es, ¿o no? Entonces, fue en la flota Santa Fe. Me acuerdo que pues, necesitaban un auxiliar de contabilidad. Yo tengo 3 semestres de economía, yo creo que puedo. Y me presenté y me cubieron y trabajé como 8 meses en la flota Santa Fe y ya empecé a mirar balances, cogía libros de contabilidad y miraba qué significaba cada cosa y ya me metí en finanzas y después ya cuando entré al Banco del Comercio con el Chase, ya ahí sí pero me gustaba mucho. Por eso yo dicto análisis financiero, evaluación de proyectos, contabilidad básica, a veces la he dictado. En estos días estoy dictando un curso de las coberturas financieras, o sea, derivados financieros, como cobertura, lo estoy dictando en el Banco Bogotá. Y eso lo aprendí, de los NIF y eso, lo aprendí estudiando solo. Por eso yo creo que la autoformación es importantísimo. Uno nunca debe dejar de estudiar. La doctora Lucía me ha oído ese dicho que es, si quieres aprender, enseña. Es la mejor manera. Si usted quiere aprender, enseñe. Y ahí se va uno metiendo, se actualiza, ¿no? Pues yo nunca vi Excel, me tocó aprenderlo, porque si no el mercado me saca de la docencia, ¿no? Llegar con papelógrafo a clase, ¿o no? Pues, horrible, ¿no? O con diapositivas en acetatos, como nos tocaba. Yo le hacía presentaciones al doctor Restrepo, el esposo de la doctora Lucía, en papelógrafo, nos tocaba papelógrafo, ¿no? Pero si uno no evoluciona, se queda y el mercado lo saca. El mercado lo saca. Por eso, palabras más sabias, eso, solo sé que nada sé, creo que no. A medida que uno avanza en el conocimiento, se da cuenta que nada sabe, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, yo considero, eso fue lo que me indujo a entrar al campo financiero. Y la economía también me enseña cómo puedo hacer un análisis de los indicadores macroeconómicos, y eso pues importante saberlo, ¿no?
porque es que las finanzas están en un mundo que es la economía. Entonces, ¿por qué la subida? Ahora, ayer estaba viendo el incremento de la inflación, lo vieron, ¿no? La más alta, ¿no? Y ocasionado por, sabemos, ¿no? Incremento desmedido del salario mínimo, ocasionó eso, ¿no? Y eso un economista lo hila, ¿no? Pero otra persona no entiende, ¿ok? Sí. No sé si te contesté lo que me preguntaste. Sí, Sí. clarísimo. Sí. Yo quiero seguir con ese hilo que usted nos presentaba, porque siento que es muy importante el hecho de que usted ha estado 50 años, no solo como docente, sino también como trabajador. Y eso que usted nos dice, esa necesidad de estar constantemente aprendiendo. Y pues me hace pensar qué tipo de lecturas o qué es lo que a usted más le interesa leer para mantenerse siempre en el estado de aprender. Yo primero uso mucho prensa, ¿no? Y es lo que le peleo a mis muchachos. Oiga, ¿leyeron las noticias? Miren las noticias. Y si uno no entiende algo, pues vaya un texto que hable de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más me gusta leer? Los libros de finanzas, indudablemente. Yo soy un financiero, economista financiero como me presentaste. Pero la estructura de economista me da para entender la interrelación que hay entre las finanzas y la economía. Es que las finanzas sin la economía no existirían, ¿no? Claro. La optimización de recursos, que es casi uno de los principios cuando uno entra a estudiar economía, ¿no? Economía viene en sinónimo de escasez, ¿no? Hacer óptimo unos recursos escasos. Ahí nace la economía, ¿no? ¿Sí? ¿Te contesté? Sí, en efecto. En efecto. Profesor, también hay una cosa que me llama mucho la atención viendo su perfil, porque estoy consciente que usted hizo parte del Bancup. Digamos que yo estoy consciente que el Bancup, no sé si usted estuvo durante la época de la crisis del 98, pero pues me parece interesante pues qué lecciones le da el haber vivido una crisis, porque quizás nosotros, yo por ejemplo, yo nací en el 2001, yo no alcancé a vivir esa crisis, no sé cómo fue, pero pues usted no solo la vivió, usted estuvo ahí. Y no sé si nos puede contar un poquito de qué fue el Bancup y qué fue esa crisis para usted. Antes de eso me remito un poquitico más atrás de Banco, con el Banco el Banco del Estado. Porque cuando el doctor Restrepo estaba en la vicepresidencia, llegó un momento en que había que nacionalizar el Banco del Estado. Y yo estuve en esa comisión. Y ahí fue una mala colocación de la cartera, alto riesgo. Entonces, faltaba que abrieran las puertas y la gente sacara la plata que necesitaba, ¿no? Sin cobertura de garantía ni nada. En Banco pasó algo un poco diferente. En Banco pasó que Banco era del sector cooperativo. Era del sector cooperativo, ¿ok? Las cooperativas eran las socias de Banco. Había una junta directiva y en esa junta directiva eran representantes de las cooperativas en la junta directiva. Ellos colocaron mal la plata mal colocada, sin coberturas. Además hubo un poquito de medio despifarro financiero también, ¿no? Costos y gastos que no deberían haber existido. Entonces botaban la casa por la ventana. Sí. Y eso ocasionó que tuvieron que salir a captar, subir las tasas de captación, o sea, las tasas pasivas. ¿Sí? Y eso ocasionó que ya se estaba persiguiendo dineros ilícitos y Banco captó dineros ilícitos. Y cuando hubo la escasez y cuando los empezaron a perseguir a los lavadores de dinero, pidieron la plata que Banco tenía y Banco no tenía plata. O sea, Banco quedó en iliquidez. Yo me salí de Banco año y medio antes de que reventara la crisis. Quien me reemplazó a mí y otras personas tuvieron problemas penales gravísimos, ¿no? Pero la crisis de Banco se debió, uno, al desorden financiero en la colocación, dos, altas tasas de captación y tres, despilfarro financiero. Eso ocasionó no solamente la crisis de Banco, existía Uconal y Copdesarrollo, eran tres bancos. Sí. Eran tres bancos y los tres bancos se reventaron. Los tres bancos se reventaron por esa misma causa. Okay.
casi que autopréstamos, ¿no? Yo en una junta yo te apruebo el crédito y en la próxima usted me aprueba el crédito a mí. Y las garantías eran pagarés de los clientes. Y cuando se fueron a cobrar, a hacer efectivas las garantías, el cliente tampoco tenía. No tenía. Entonces, el sector financiero cooperativo se quebró por esos 3 factores que te he enunciado. ¿Sí? Muy interesante lo que nos dice. Sí, yo quería hacerte 2 preguntas, profe Lucía. La primera es, ¿tú crees que el dinero compra el amor? Y la segunda es, desde tu experiencia, ¿cómo viviste la crisis del 98? El primero, pues yo conocí el amor hace mucho tiempo con Jorge y era un profesor universitario que escasamente tenía su sueldo. Además lo habían acabado de echar de la universidad porque participó en una huelga contra el rector. Y así todo, yo dije, no, este señor pues es él. Bueno, entonces es mi experiencia. No sé ahora si cambian las cosas. No, inclusive mi mamá era, bueno, y pensemos en las sábanas. Y yo en este enamoramiento pensaron en sábanas y ollas, eso es falta de respeto. Esas cosas tan... Bueno. Lo otro, la crisis del 98, pues ya era profesora acá, y en ese sentido, pues era pues muy dinámica la discusión, porque realmente fue bien fuerte, pero la viví más a través de Jorge, que estaba en el sector financiero, y pues la vivió muy, muy fuertemente. No, el banco en que él estaba no tuvo problema, pero el sistema bancario en general, pues una crisis, como toda crisis financiera, se riega obviamente por todo el sistema bancario, es sistémico, entonces se volvió complicado. Afortunadamente, me parece que los ministros de Hacienda que tuvimos para lidiarla fueron exageradamente inteligentes, oportunos, creativos. En estudios sobre el costo de la crisis, creo que Colombia es de los que tuvo un costo en su crecimiento mucho menor respecto a todos los de América Latina, y creo que fue por el buen manejo de los ministros. Eso es lo que te puedo decir al respecto. Yo quiero hacer una pregunta de continuación a la profesora Lucía. Aunque no estoy seguro si fue un poquito antes de la crisis o después de cuando conoció el profesor Cohen a su esposo. No sé si su esposo le ha contado algo de la experiencia con el profesor Cohen. Sí, como dije ahora, pues él admira mucho a David por lo meticuloso que es cuando tenían que juntarse a mirar informes, lo meticuloso que era para llevar un registro perfecto de todos los indicadores que tenían que ver con el tema que iban a tratar, y lo claro que era pues en sus presentaciones, y lo dedicado, digamos, que una persona muy, muy dedicada a su trabajo, y tratando de no solo hacer como lo mínimo, sino siempre más, y de profundizar en lo que le pedían. Él recuerda a David como un colaborador pues magnífico. Listo. Yo les quería preguntar algo más a nivel personal. ¿Hay alguna anécdota en la facultad que nos quieran contar en estos largos años enseñando y perteneciendo a la comunidad educativa? Yo tengo una, pero no sé, no es discriminatorio lo que voy a contar. Yo empecé carrera en 1969. Ahí en el Centro Nariño había la residencia estudiantil, que el edificio está desocupado. Yo tuve un compañero de estudios cerrado para las matemáticas, pero cerrado. Pero los padres tenían mucha plata, apellido, bueno, apellido X. Entonces, vimos álgebra lineal juntos. Yo pasé álgebra lineal. Él se quedó como 4 o 5 veces en álgebra lineal, rogándole, bueno, le dieron acceso. Después yo terminé y yo dicté aquí 1 o 2 semestres de econometría, y él
me tocó de estudiante. Vivíamos, era compañero de habitación y después ya fue estudiante mío. Yo ya no vivía en la residencia. Y la despedida el grado, yo no sé si puedo contar, yo lo ayudé para que pasara. Yo lo ayudé para que pasara. Y el grado se lo celebraron en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, que era Loín. Salón Rojo del Hotel Tequendama, eso era Loín. Entonces yo fui, y el doctor Fernando Inestrosa vivía, estaba joven. Cuando yo llegué me invitaron al grado. Cuando yo llegué a la ceremonia, a la recepción de grado, el papá estaba hablando con el doctor Inestrosa. Entonces el hijo me vio y me dijo: David, ven, profesor, venga, le presento a mi padre. En el diálogo, el doctor Inestrosa se retiró y yo seguí hablando con el padre y me dijo: doctor Cohen, yo estoy pensando en mandar a mi... Yo tengo plata, me dijo, yo tengo plata. Estoy pensando en mandar a mi hijo a Europa a hacer una especialización. Yo vendo unas 6, 10 vacas y lo mando. ¿Usted qué opina? Yo en términos bromeando le dije, bromeando le voy a decir algo. Le digo, dígame. Dije, más bien venda a su hijo y vaya a estudiar las vacas. Eso fue chiste y todo el mundo soltó la risa, pero se lo dije. Ahora yo me lo encuentro cuando voy a Sincelejo, yo me lo encuentro y yo perdí 10 años en la Universidad David. Yo lo único que tenía que saber eran las tablas de dividir entre 4. Pasan 4 patas, va una vaca, pasan... No sé si sea una buena anécdota, ¿no? Sí, sí. Sí, es bien, bien gracioso. ¿Y tú, profe Lucía, tienes alguna anécdota? A mí me impresionó la tristeza del rector Inestrosa cuando hubo lo del Palacio de Justicia. Realmente, pues yo todavía no estaba acá, pero hubo una reunión de unas personas y yo estaba allá. Y de verdad se le veía casi a punto de llorar. Él que era tan introvertido, mencionando toda la pérdida de de los profesores que eran emblema de la Facultad de Derecho, que muchos habían estado casi cerca de la fundación. Bueno, entonces yo nunca lo vi después tan conmovido como ese día. Recuerdo eso. Wow. Tenemos un contraste de anécdotas. Sí. Pero me hace pensar, en esa época usted ya estaba enseñando, profesor Cohen, por el 80. Sí, claro. Sí. Yo me gradué en el 73. Uh-huh. Yo soy de la segunda o tercera promoción de economista del externado. Uh-huh. Yo me gradué en el 73 y yo ya era profesor del externado cuando pasó ese insuceso. Listo. ¿Qué recuerdas con más añoranza de tu paso como estudiante por la facultad? Gran añoranza. La doctora Lucía conoció a doña Edi. ¿A quién? Doña Edi. Claro. Edi Ruiz. Claro. Sí, me acuerdo de ella. Una señora que manejaba las facultades, era Facultad de Ciencias Económicas. Y había un decano de Facultad de Ciencias Económicas. Y era Contaduría, Administración y Economía. Esa señora conocía la universidad perfectamente y siempre le añoro esa gran memoria que tenía doña Edi. Una memoria brillante, porque no había computadores, eso no era todo papelito, ¿no? Sí. Todo era papelito, ¿no? Las listas en papelito, ¿no? Uh-huh. Las notas, la planilla de notas general. Yo añoro mucho ese tiempo. Entonces, tal vez las cosas bonitas es ver cómo la universidad, no sé cómo expresarme, ha perdido un poquito eso, ¿sí? De que las personas somos ya un número, ¿sí? Cambio para doña Edi, ¿no? Y doña Edi se sabía el nombre de todos, ¿no? De todos. Cualquiera que iba allá le decía: usted apellido tal. Ese es un gran recuerdo que yo tengo de doña Edi Ruiz. Y las cosas que añoro mucho. Muchas gracias por eso. Me hace pensar una pregunta que es un poquito para los dos, que es acerca de cómo fue esa transición de ser estudiante
a ser profesor? Y digamos, ¿qué fue lo que más aprendieron al inicio, cuando en sus primeros años de enseñar? Bueno, yo terminé en la de Antioquia y fui monitora también como desde cuarto semestre. No, pues la sensación que uno tiene cuando va a empezar a dar una clase de algo de un curso que se supone vio, que se supone pasó con las mejores notas y por eso es monitor, y lo nada que sabe de eso realmente. Entonces uno empieza a estudiar como loco para cada clase y dale y vuelve y si me preguntan esto, ¿cómo contesto? Y dele y estudie. O sea, es como la constancia de que si bien la universidad te da herramientas, realmente el profundizar, apropiártelas, saber utilizarlas, requiere un trabajo posterior muy grande que uno hace como profesor y yo pues toda la vida fui feliz. Trabajé en otras cosas muy poco tiempo porque siempre estábamos yendo de un lado a otro, pero disfruto mucho este trabajo. Es por eso, porque me presiona todo el tiempo a estar profundizando los temas, estudiando, que otro tipo de trabajos no te forza a eso. O sea, aprendes a hacer lo que es tu trabajo exactamente, empiezas cierta rutina, puede que avances, pero te metes solo en eso. En cambio, como profesor, el mundo académico te forza a mirar muchos enfoques, muchos avances, y por eso yo adoro pues mi profesión. Gracias. Yo puedo decir que el amor a la docencia me empezó en aquella época, en sexto de bachillerato. Uno iba a las escuelas a hacer lo que llamamos alfabetización. Entonces lo mandaron a una escuela pública a que dictara un curso. Yo escogí matemáticas, porque siempre matemáticas me han gustado toda la vida. Y ahí me di cuenta que la gente era agradable lo que yo hacía y la gente me entendía. Cuando uno ve eso, que la gente le entiende y dice, oiga, a mí esto me gusta. Más, yo empecé a enseñar, yo me gradué profesional en el 73. Yo empecé a enseñar en 1969. Yo dictaba clases de física, cálculo, trigonometría en colegios. Mi señora fue alumna mía, yo llevo 52 años de casado, mi señora fue alumna mía en un colegio. Y y a mí la docencia la vivo y me encanta. Además, creo que lo mejor que puede tener uno en la vida es trabajar en lo que le gusta y que le paguen. ¿Qué más? Claro. ¿No? De acuerdo. Trabaje en lo que le guste y además de eso le pagan. Yo dictaría clases gratis. Yo tuve un hombre rico, dictaría clases gratis. No, y a veces me ponen en la especialización, me dicen, David, un módulo de matemáticas financieras. Le digo, listo, yo lo dicto. Y le digo a los estudiantes, vamos a hacer 2 clases adicionales y no tiene costos ni para ustedes ni para la universidad. Yo les regalo las 2 horas de clase o 4 horas de clase. Pero me gusta. Claro. Me gusta, la docencia me encanta. Me encanta. Sí, se nota. Se nota bastante. Y ahí me surge una pregunta, un poquito de seguimiento también para los dos. Y es, pues, ustedes no solo han enseñado por muchos años, pero ¿qué ha cambiado en la forma de enseñar? ¿Y cómo han cambiado los salones de clase? Porque siento que sí hay una generación que ha visto cambios muy significativos, lo que nos decían que antes era papel, que después pues llegaron las computadoras a finales de los 90, después ahorita que llegó la inteligencia artificial y todas esas cosas. ¿Cómo vieron todos estos cambios en las aulas? Podemos iniciar con la profesora Lucía. Gracias. Bueno, lo primero es que las nuevas tecnologías han llevado a la juventud a rechazar cualquier texto o cualquier esfuerzo que implique una profundización de un tema, un texto largo que haya que analizar o una clase que implique una concentración alta durante un tiempo largo. Y hay muchos temas de teoría económica que requieren eso. Entonces, para mí, ese ha sido como un reto. Ya en economía colombiana, que es lo que dicto hace rato, ha habido un cambio pues buenísimo, y es que
muy al comienzo, casi que los estudios sobre coyuntura los hacía un poco Planeación Nacional y con mucho retraso, lo que salía en los periódicos. Y ahora tú encuentras estudios de coyuntura de casi todas las entidades financieras, está Fedesarrollo, está muchos centros de investigación, ANIF, o sea que eso sí es una diferencia enorme. Estudios de coyuntura prácticamente no existían. Y se ha avanzado mucho también en medición, o sea, muchos fenómenos que no se medían, ahora se miden, las encuestas del DANI han progresado muchísimo. Entonces, ya en el caso concreto de economía colombiana, pues para mí es mucho más fácil hablar sobre cualquier tema porque tengo acceso a la información, a información y análisis de diversos enfoques. Sí, eso me ha ayudado muchísimo. Muchas gracias. A ver, yo esto lo voy a abrir en dos partes. Uno, lo que yo llamaría el orden académico. En aquella época era prohibido, por respeto uno no tuteaba a un profesor. Ahora es tú, no hay nada que decir. Segundo, en clase desfiles no había. Es que ahora entran y salen. Y cuidado les dice uno algo. Cuidado les dice uno algo, ¿no? Eso es lo que yo llamo, ¿okay? Un aparato que nos dañó el orden en las aulas, ese bendito celular. 7 de la mañana ya le están dando. Yo les digo, oye, espero que no estén transando en bolsa porque las bolsas están cerradas, ¿o no? Así les digo, es que no compren acciones que son malas, ¿o no? No les gusta mucho, ¿ok? Ajá. Entran y salen a la hora que quieren y como quieren. En nuestra época, no. En nuestra época cerraban, profesores que nos cerraban la puerta. La clase es 7:15 y 7:15. 7:20 te quedas afuera, no entras. Sí. Eso es lo que yo llamo el orden. Y lo que decía la doctora Lucía, no les gusta leer. A nosotros nos tocaba leer. Decía, la próxima clase vamos a ver este capítulo del libro. Y uno tenía que llegar a clase habiendo leído el capítulo del libro. En la época pasada los trabajos se entregaban a mano, ¿no? O de máquina de escribir. Ahora en IA, entonces bajan y ese se lo presta al otro, pero dice, cámbiele aquí para que el profe no se dé cuenta. Yo, ¿cómo solucioné eso? Los trabajos de lecturas me lo hacen escrito. Me escriben. Yo necesito, porque si escriben, leen. Claro. Más, en mi época venía a la universidad solamente con un cuaderno, que es el cuaderno de borrador, y uno copiaba, y llegaba a la casa a pasarlo en el cuaderno en limpio. Ya estás estudiando, ¿no? Ya está estudiando porque vio, y si algo no entendió en la próxima clase, profe, ¿cómo es esto aquí que no entendí? Eso ha cambiado en el orden académico. Entonces yo digo, el orden de disciplina y el orden académico. Y también que ya uno no puede llegar a un estudiante con calculadorcita, ¿no? Sino, profe, Excel, o para ciertas áreas, ¿no? Okay. Ese es lo que yo he notado en el cambio. Y nos ha tocado a nosotros acomodarnos, ¿no? Porque los docentes los que tenemos que acomodarnos. ¿Ok? Muchas gracias, profesor Cohen. Sí, de acuerdo. Todos estos cambios en 50 años deben ser abismales con lo que nosotros vivimos hoy en día. Bueno, pues aquí queriendo cambiar un poquito el rumbo de la conversación, quería preguntarle, profesor Cohen, usted tiene publicaciones que han acompañado a generaciones de estudiantes, matemáticas financieras para economistas y contabilidad de derivados. ¿Qué motivó estos libros y qué vacío querían llenar? A ver, cuando uno está en la universidad en matemáticas financieras, tú estás dictando matemáticas financieras, entonces te enseñan valor presente, valor futuro, ¿sí? Y ves otra materia que se llama derivados, ¿sí? Y los derivados bajo NIF hay que hacer una manera, las NIF dan una manera de cómo se deben contabilizar los derivados. Eso no existía.
sea, unir las finanzas con la contabilidad. Uno veía valor futuro es igual a valor presente por 1 más I a la N, ya, listo. Ahora hay que decirle, bueno, y eso le dio tanto, ¿cómo se contabiliza eso? Por eso me motivé a escribir el libro Derivados bajo NIF. ¿Ok? Y matemáticas financieras, sí, aterrizarles un poquito a los muchachos que crean que ese valor futuro, que cuando lo calculan, ¿qué es? ¿Cómo se digiere eso? ¿Cómo se maneja eso? ¿Ok? Sí. Esos fueron los 2 aspectos que traté de llenar un vacío que estaba llenado en parte, y pues la totalidad no puede estar, ¿no? Porque el éxito no es una meta, el éxito es un camino. Si uno dice, ya llegué al éxito, entonces muérase porque ya no tiene futuro, ¿no? El éxito se va construyendo día a día, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Okay. Te contesté por qué generé los 2 libros, ¿no? Sí, Y estoy sacando uno tercero. Sí. Sobre Derivados bajo NIF. Ampliación del concepto de cobertura de riesgo. Porque ahora hay que valorar el riesgo. Importantísimo. Muchísimas gracias. Para continuar, vamos a pasar un poquito a una sección en la que queremos hablar un poquito sobre el tiempo y el legado. Y es que, por ejemplo, profesor Cohen, si usted tuviera que hablar con su yo joven, ¿usted qué es lo que le diría sobre cómo es su camino y cuál es su legado? Hay una cosa que el único recurso no renovable es el tiempo. Tú no puedes echar el tiempo para atrás. Imposible. Yo creo que naciera con lo que he aprendido y todo lo que me he equivocado en la vida, todo, porque todos nos equivocamos, no cometería ese tipo de errores que pude haber cometido en la vida. ¿Ok? Entonces, ese es mi legado, saber que el tiempo hay que aprovecharlo, hay que saberlo vivir, hay que tener planeación, día a día hay que planearlo. ¿Ok? No se trata de ser cuadriculado, se trata de ser ordenado. ¿Sí? Y profesora Lucía, digamos, ¿cuál es su percepción de lo que es el legado? Y sobre todo, porque yo siento que el deber del profesor, siento que es muy especial, que yo siento que el legado no solo está en lo que uno hace, sino también las personas que uno conoce. Y siento que ustedes dos como profesores que han estado tantos años en la facultad, en el externado, pues yo siento que lo más importante es cómo ustedes han dejado esa semilla del conocimiento, de la curiosidad. Y no sé usted cómo interpreta esta noción de legado del profesor. Sí, yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande porque influimos en los alumnos no solo por lo que les enseñamos, sino por nuestro comportamiento, la forma como nosotros tratamos los problemas, si hay problemas en clase, la forma como los forzamos a pensar, la forma como les planteamos el futuro. Entonces creo que es un legado muy, pues, que tenemos que ser conscientes de toda la responsabilidad que tenemos en ese contacto con los estudiantes. Yo espero haber dejado o estar dejando un legado, y es mi discurso inicial, siempre es, por favor, no piensen que yo estoy en el lado opuesto a ustedes. Los dos estamos en la misma barca y el fracaso de ustedes es mi fracaso y el éxito de ustedes es mi éxito. Entonces no me miren como la que está en la orilla opuesta viendo a ver cómo me raja, sino la que está tan empeñada en que este tiempo sea de los mejores frutos para el presente, para el futuro, como personas, como estudiantes. Por favor, piensen en eso, y si en algún momento ven que no estoy actuando así, díganme. Dígame, no nos parece que usted esté del lado nuestro, y eso no implica que todos pasen, y eso, sí, eso implica que entre todos vamos a hacer que este tiempo, que implica un costo tan alto para la nación, para sus papás, para ustedes, para la universidad, sea lo más productivo posible en su formación integral, no solo como economistas, sino como personas. Yo aspiro que por lo menos algunos estudiantes que han pasado por mi clase sientan que así fue, pero sí trato de hacerlo. Y así es. Yo tengo una aclaración allí. Yo
le digo a mis estudiantes, la universidad da algo que se llama formación integral. Uno trabaja con personas y hay que enseñarles a que sean personas, ¿sí? Se enseña con el ejemplo. Si usted tiene clase de 7, llegue faltando 5 para las 7. ¿Sí? Máximo 7:05. Eso es enseñarles que tienen que ser puntuales. Hay una junta directiva, no sé, llevo a 40 minutos después de empezar la junta y yo tenía una exposición, era el primero en la exposición en junta directiva. ¿Eso de quién lo aprende? ¿Sí? Eso, la disciplina la enseña. Se sientan en una junta directiva, ponen los pies encima del escritorio, de la silla de adelante, y usted se sienta así en una junta directiva y lo botan por la ventana. Lo botan por la ventana. Siéntese bien, jovencita. A las mujeres cuando están sentadas, cuando termina la clase, le digo, próxima ocasión no se me sienta así, niña. La boca. Dicen, las niñas son más groseras que los hombres. ¿Sí? ¿En serio? Eso pasa. ¿Y qué tiene que hacer uno? Pues, oiga, eso no se hace. Sea disciplinado. Miren, yo llamé antes de las 11. Ya yo había llamado que me demoraba 5 minutos. Me demoré 10 minutos. Pero avisé. ¿Sí? Hay profesores que tienen clase de 7 y no van. El estudiante sentado ahí, ahora teniendo celular, no se justifica que un profesor deje a un estudiante esperando. Y avíseles el día anterior que no va a venir. Clase de 7 y los estudiantes ahí, y el tipo no llama a las 8, es que no alcancé a llegar. Oiga, por favor, ¿cómo le puedes enseñar uno disciplina a un estudiante? Y eso hay que enseñarse, ser persona. De acuerdo, sí. Muchas gracias. Para ir cerrando, les quiero hacer una última pregunta y pasando. Y es, hay estudiantes que están escuchando este podcast y dudan si sumergirse en el mundo financiero. ¿Qué les dirían ustedes? Profesor Cohen, que es el que sabe de finanzas, yo a duras penas la fórmula del valor presente y hasta ahí llegué. Yo les diría, con su plata hagan lo que quieran, pero con la plata de una empresa, cuídenla mucho más, mucho más. Ya tiene una responsabilidad. Haga con su plata lo que quiera, con la suya haga lo que quiera, pero con la plata de una empresa que usted trabaja, tenga la camiseta de la empresa puesta. Yo no entiendo, un estudiante que trabaja en Nestlé y le preguntan ¿cuánto valen los activos de su empresa? Ni idea. Uno tiene que conocer la empresa donde trabaja. La doctora Lucía, más vieja que yo, sabe que las personas conocen la empresa donde trabajan. Hay empresas donde están los indicadores. En Israel está cuánto vale el EVA, cuánto vale el EBITDA diario. Y cambian. ¿Cómo está el tipo de cambio de ese país? No saben. Uno tiene que sumergirse en las finanzas. Si aspira a crecer en una empresa. Si aspira a crecer, la información, tenga la información de su empresa en la cabeza. Eso vale muchísimo. ¿Cuál es el objeto social de su empresa? Ni idea. Ni idea. Eso es lo que yo les pediría. Aprendan el movimiento de su empresa. O de su casa, porque es que la casa es una empresa, ¿o no? Claro. La casa es una empresa. Claro. Doctora Lucía. Yo, en la cuestionario que nos mandaron, había tal vez una pregunta, ¿qué libro ha leído usted varias veces o no sé qué? Y yo quería, no sé si la van a hacer o puedo hablar de eso. Sí, les iba a hacer esas preguntas rapiditas de qué libro. Bueno, no. Sí. No, yo creo que no he leído varias veces muchos libros, pero sí hay un texto que he leído por ahí, no sé, 50, 100 veces, que se llama El elogio de la dificultad, que es un texto de Stanislao Zuleta. Entonces yo quería en esta grabación leer un parrafito que me parece que es muy oportuno para la forma en que la juventud de hoy está mirando su presente y su futuro. Y dice así: hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil. No solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la cosa misma. Sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades. Porque creo que esa
es como la filosofía de buena parte de la juventud hoy. Obtener dinero fácil, obtener fama fácil, obtener conocimiento rapidito y fácil, todo fácil. Y yo ese texto que se lo recomendaría a todo el mundo, pero especialmente a los estudiantes, tiene este párrafo que releí cuando hicieron esa pregunta y dije, esto va como anillo al dedo a la tendencia facilista que nos están vendiendo, y yo creo que los jóvenes la tienen porque los grandes se las están vendiendo. O sea, haga dinero fácil, todo rapidito, rapidito, y nada, no se valora lo que antes se valoraba, y es usted logra algo con un esfuerzo constante, diario, persistente. No, eso no vale mucho. Es pues el influencer que en cuestión de 6 meses ya es famoso. Entonces, eso es lo que se admira. Por eso me pareció que ese texto valía la pena. Gracias, profe, por esa bonita reflexión. Nos deja pensando a todos, hablando aquí como una joven investigadora. Llega a mí, llega a los salones de clases y espero que llegue a más generaciones. Yo tengo ahí un comentario que me hace pensar también qué piensa el profesor Cohen al respecto, porque digamos, siento que recientemente en el mundo de las finanzas también ha surgido quizás estas nuevas cosas que intentan la rentabilidad fácil, la rentabilidad del 100, 200%, muy rápido, y que en últimas puede atraer pues especulación que pues a las personas pues, o sea, sobre todo a los jóvenes que quizás no han vivido lo que es perder plata de verdad. Quizás no entienden. Por ejemplo, yo pienso ahorita, no necesariamente estoy dando una opinión acerca del Bitcoin, pero sí es cierto que las monedas digitales a veces atraen este tipo de percepción de rentabilidad fácil. Usted puede invertir acá y de una saca 200% y ese tipo de cosas. ¿Qué opina al respecto? El CESA publicó un libro Ujú. que se llama Los derivados y productos financieros nuevos rumbo a la catástrofe. O sea, se llama Derivados en armas de destrucción masiva. La especulación, porque eso es especulación, que te ofrecen a ti una alta rentabilidad. Si tú llegas a pagar esa rentabilidad, así sea Bitcoin o lo que quieras, esas rentabilidades son medio ficticias, ¿ok? Al momento de realizar, estás perdiendo plata. La superfinanciera en Colombia prohibió la negociación de derivados de un forward, un futuro, una opción, un swap, ¿sí? Uh-huh. El negocio de la moneda, la criptomoneda, que las entidades financieras negocien ese tipo de productos. No lo pueden hacer porque se quiebra. Ahí está el caso de Sumitomo y la crisis del Citibank. En ese libro se los recomiendo, se llama Los derivados, arma de destrucción masiva. Lo publicó el CESA. Es un libro estadounidense traducido y lo publicó el CESA. Rentabilidades altas implican riesgo. Sencillo. Ahí viste lo de MG, ¿no? Sí, ¿Vieron lo de MG? La gente, oye, como en 60 días usted gana 3 veces lo que invirtió. Entonces, ¿dónde colocas esa plata? Tienes que colocar a negocios rentabilísimos. Y ahí se unió con el lavado de dinero, ¿no? Okay. Y ya que decías que qué libro hemos leído, yo leo ese libro, me lo he leído como 3 veces. Los derivados, arma de destrucción masiva. Arma de destrucción masiva. Muchas gracias por sus palabras. La verdad siento que son temas muy, muy importantes, y también le agradezco a la profesora Lucía por la recomendación. Digamos que ya un poquito para cerrar, tengo quizás una última pregunta acerca de qué mensaje o qué reflexión les parece tienen al respecto del futuro, y qué es lo que quieren que los estudiantes de verdad entiendan que es importante, pues no solo para ser economista, no solo para ser financiero, sino también para ser una buena persona o una persona integral. Yo ya usé esa frase aquí, vuelvo y la repito. El éxito no es una meta,
el éxito es un camino. O sea, todos los días hay que buscar, caminar para el éxito, pero nunca vas a llegar al éxito total, ¿no? Tienes que el éxito se construye, ¿sí? No te llega así ya, exitoso, no, se construye. El éxito bien logrado, ¿no? El éxito bien financiado, ¿o no? O sea, no es, lo fácil es lo mejor, no, señor. Y se llena uno de esperanza sabiendo que todos los días van a ser mejores. Eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. Piensen que todos los días van a ser mejores. En internet hay un videíto que se llama Mi Última Lección. Un maestro de casi 80 años, no digo más de 70, porque yo tengo 77. Le digo a mis estudiantes, hijos, yo los trato a mis estudiantes de hijos. Le digo, piensen que el éxito se logra caminando todos los días. Todos los días construye el éxito. Y eso se hace con disciplina, ¿no? Con disciplina. ¿Okay? Ese es mi corolario. Muchísimas gracias. No, pues yo creo que el lema de la universidad es lo que nos guía, esto de educar para la libertad. Es pues un principio que está inserto claramente en la filosofía humanista. Libertad de pensar, de ese lujo de decidir por usted mismo. Nunca le ceda ese derecho a un caudillo ni religioso ni político. Nunca sea prisionero de un dogma, de una tradición, de ese lujo de decidir su vida, de darle el sentido a su vida, que es lo que el humanismo predica. Dese el lujo de darle a usted el sentido a la vida que usted le quiere dar. Pero eso implica formación para manejar esa libertad con responsabilidad. Y por eso me parece que ese lema resume como el camino que debiéramos seguir como profesores. Estimular en los estudiantes esa libertad para pensar y decidir por sí mismos. Y obviamente eso lleva a una ética cívica o laica, como decía el rector Inestrosa, que no tiene que ver con ninguna religión, que tiene que ver con el deber y las responsabilidades que implica ser ciudadano de bien, tanto en su vida privada como en su vida pública. Entonces creo que si seguimos pues como los legados que nos han dejado todos los fundadores del externado y todo el grupo pues, que ha seguido haciendo crecer esta institución, lo hacemos bien. Conseguir ese legado creo que lo hacemos bien. Muchas gracias, profesora Lucía. Ya el tiempo se nos acabó. Realmente queríamos seguir haciéndoles muchísimas más preguntas. Es un honor para nosotros contar con esta sabiduría en esta sala, en este podcast. Y la invitación a todos es que sigamos cuestionándonos, sigamos aprovechando estos profesores que hacen parte de nuestra institución educativa, aprovechando esta disponibilidad a enseñar, este amor que tienen por nosotros, sus hijos podríamos serlo. Y de nuevo agradecerles que nos acompañen mucho tiempo más en esta facultad. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. ¿Okay? Nos veremos próximamente en otros episodios de Economía Entre Líneas. Este episodio ha sido grabado en los estudios de la Universidad Externado de Colombia y editado en el programa Hindenburg Pro.